Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta nuestra serie Nuestros Autores. El día de hoy vamos a presentar el texto Condiciones socioculturales en la formación de docentes para la educación básica, un texto elaborado por dos brillantes académicas de la Universidad Pública Nacional, la maestra Margarita Rodríguez y la doctora Teresa de Jesús Negrete Arteaga. Bienvenidas, compañeras, a su espacio televisivo de la Universidad Pública Nacional. El texto, según conversábamos el día de ayer, es un texto que hace referencia fundamentalmente a la condición de los estudiantes de las escuelas normales en el Distrito Federal. ¿Me podrían señalar de manera muy rápida cuál fue la intención de elaborar un trabajo de esta naturaleza? Bueno, primero yo quisiera señalar el interés de la DGNAM por empezar a documentar el perfil de sus estudiantes, porque no existe una información de este tipo. Esto más yo llamaría tradición que tenemos en la Universidad Pedagógica de hacer los estudios sobre estudiantes, me parece que fueron los dos factores que se conjugaron para que pudiéramos realizar esta investigación. El apoyo que nos brindó la DGNAM para entrar a hacer la encuesta fue importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, y la intención es empezar a, explorar los rasgos de perfil de los estudiantes de las escuelas normales, porque si bien es cierto que los estudiantes universitarios han sido muy estudiados, digamos, no encontramos información de este tipo sobre los estudiantes de las normales. ¿Algo que quisieras agregar, Tere? Sí, yo creo que algo que también es importante es que cada vez más se ha abierto una tendencia a hacer una revisión de las instituciones en sí mismas, cómo están funcionando, cuáles son las características de la población que participa y en función de eso también considerar esas condiciones para las propuestas pedagógicas que se desarrollan al interior de cada una de las instituciones o los ajustes organizativos que se pueden hacer de tal manera que la oferta educativa esté más cercana a las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, esta tendencia que se ha venido desarrollando fundamentalmente al inicio de los años 2000, en el 2000, ¿no?, que empieza a tener mayor fuerza, aun cuando ya había antecedentes previos de estudios que se hacían sobre estudiantes, inscribe a la normal en una lógica de revisión de sí misma. Entonces, yo creo que esto es un aporte importante porque las escuelas normales generalmente no habían sido revisadas con una mirada similar a otras instituciones de educación superior, sino que su revisión era muy interna o mucho en recuperar información para el propio sistema, para dar datos del propio sistema de formación de docentes. Más de autoconsumo. Más de autoconsumo y más de corte administrativo, y no tanto con una finalidad de carácter académico o pedagógica, ¿no? Entonces, este estudio tiene esa naturaleza. Bien, hay una serie, digamos, de antecedentes, Margarita, ¿no?, que anteceden evidentemente a la producción de este texto y que tiene que ver con la trayectoria de ambas en la propia universidad. ¿Nos podrían platicar brevemente de estos antecedentes? Claro que sí. Bueno, efectivamente, tanto Tere como yo hemos trabajado en el estudio de estudiantes y también en el de académicos. Es decir, de hecho, mi trabajo tratando de definir o de perfilar las características de los estudiantes de la UPN en concreto data de más o menos del 95, un poco antes. Y esto se toma forma en un trabajo que coordiné y que fue el megaproyecto, el famoso megaproyecto, donde se revisaba justo el perfil de los estudiantes que llegaban a la universidad, su desempeño escolar y luego se hacían estudios de egresados, fundamentalmente. Bueno, este es como el antecedente más remoto. A partir de ahí estuvimos documentando los perfiles de ingreso de cada generación desde esa fecha hasta más o menos el 2003. Entonces tenemos como una serie histórica de documentos sobre quienes entran a la universidad. Digamos que ese es en términos metodológicos,
el antecedente que yo tengo al menos para poder hacer este trabajo, ¿no? Y bueno, Tere se incorpora a lo que fue después del megaproyecto. Formamos el cuerpo académico Estudios sobre la Universidad Pedagógica Nacional, y entonces Tere se incorpora con un trabajo sobre académicos, y a partir de ahí, digamos que las trayectorias y metodologías de trabajo convergen y podemos hacer este trabajo, ¿no? Bien, hay otra serie de antecedentes que tienen que ver, por ejemplo, Tere, con la NUYES, ¿no? Sí. O estudios que han hecho sobre la UAM o otras instituciones de educación superior. Sí. ¿Estos también los consideran para elaborar este texto? No, de hecho, el trabajo que hemos venido desarrollando, tanto Margarita como el que yo he venido desarrollando, se ha inscrito en una discusión con colegas de la UAM, sobre todo con colegas de la UAM y de la UNAM, en algunos de los que hemos entrado a la discusión de cuáles son los recursos que utilizamos metodológicamente, cómo describimos los alcances que tenemos en las investigaciones, y hemos estado dialogando en ese sentido. Hemos tenido una convergencia en los espacios del COMIE, en las mesas que se trabajan temáticas sobre el tema de estudiantes, e igual con el tema que tiene que ver con académicos. Entonces, sí hay un trabajo que inicia en los 90, fundamentalmente impulsado por una mirada sociológica en la UAM, y que en el caso nuestro, además de tener esta perspectiva de carácter sociológico, hemos incluido otras miradas que tienen que ver con las cuestiones pedagógicas, con la mirada del análisis institucional, con lo que tiene que ver con una mirada también de lo curricular, ¿no? Cómo entendemos lo curricular como un recurso que ayuda al desarrollo institucional. Entonces, hemos tenido como este diálogo con ellos para ir compartiendo hallazgos, modos de interpretación, recursos metodológicos que hemos ocupado. Y han planteado rasgos muy novedosos, digamos, para este estudio, como los que tú estás señalando. Sí, sí. Bien, este es un estudio exploratorio, Sí. este y el otro texto que vamos a presentar enseguida. ¿En qué sentido es un estudio exploratorio? Bueno, es exploratorio en el sentido de que lo que hacemos es hacer un primer acercamiento a reconocer quiénes son los estudiantes de las escuelas normales. No hay aquí determinismos. Lo que hacemos son, a partir de los datos que nos arroja la encuesta, que por cierto fue de carácter censal, creo que eso es importante mencionarlo porque encuestamos al más del 90% de la población. Y entonces los resultados que obtenemos, la información que obtenemos, lo que nos permite es hacernos preguntas, conjeturas. No damos respuestas acabadas, ni mucho menos, ¿no? Sino que planteamos como diría Aurora Loyo, que prologó el texto, es como una radiografía, porque es como el primer acercamiento desde esta lógica hacia los estudiantes de las escuelas normales. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es más o menos el tipo de información que tenemos, que además yo creo que sin esa información que resulta básica, no podemos plantearnos otras cosas. Claro. ¿Sí? De hecho, decía, es la forma en la que trabajamos acá. Eso es lo que tenemos como primer dato para podernos plantear investigaciones de otro tipo, con otras metodologías, para entrar a averiguar otros aspectos, ¿sí? Pero si no tenemos como claramente esta radiografía, creo que difícilmente podemos hacer otras cosas, ¿no? Bien, decía Margarita que tuvieron, digamos, toda la facilidad de las autoridades de las escuelas normales, pero ¿encontraron alguna dificultad, digamos, en el planteamiento de la encuesta con los estudiantes? No, con los estudiantes hubo una respuesta muy favorable. Nos respondieron, como bien dice Margarita, prácticamente es un trabajo censal, o sea, se cubre toda la población. Algo que es muy importante es que estamos haciendo una revisión de todas las normales públicas y privadas del Distrito Federal. Entonces, en esta idea de tener una observación de primer orden de lo que está aconteciendo sobre esos rasgos de los estudiantes en el Distrito Federal, creo que es un aporte muy importante en ese sentido. Y las respuestas de los estudiantes fueron claras, transparentes, muy precisas, lo que nos dio la posibilidad
de tener como un análisis muy fino en relación a los datos que se arrojaban. Y entonces eso es muy interesante. Algo que también en esta radiografía uno puede ver cuáles son las condiciones que tienen los estudiantes en sus espacios, en sus casas, qué pasa para sus traslados a las instituciones, qué condiciones para el estudio les ofrecen las escuelas y cuáles no. Y que vamos viendo que finalmente estos que son los que van a ser los futuros docentes de la educación básica, pues requieren de un soporte mucho más claro y profundo de las escuelas normales para su formación, ¿no? Porque vamos viendo la pregunta de fondo del trabajo tiene que ver en qué hacemos en las instituciones formadoras de docentes para poder transitar del capital social que tienen nuestros estudiantes para ir convirtiéndose en un capital cultural que le permita trabajar con la práctica docente. Y entonces en lo que va dando cuenta esta radiografía es que tenemos estudiantes con una condición socioeconómica que no es muy favorable, es una condición media hacia abajo. Vamos encontrando estudiantes que no tienen los accesos de los medios básicos para trabajar, como es el internet, una impresora, un espacio de trabajo en sus casas. Vemos que las instituciones tampoco se lo ofrecen. Vemos que hay prácticas instaladas ya en las instituciones de cómo conocer y aprender el conocimiento, hacer uso del conocimiento, que son bastante limitadas. Entonces, bueno, hay elementos que son relevantes en ese sentido. No obstante, también observas que los estudiantes, y que ese es un hallazgo interesante, es que ya no hay esta tradición de familias que antes se tenía del magisterio, que venían, que sus papás, que eran de maestros a maestros, sino que son chicos que eligen una carrera que podían haber elegido cualquier otra, porque ahora el antecedente es de bachillerato, eligen la carrera porque quieren ser docentes. Entonces ese es un aspecto que es interesante como hallazgo en relación a que si ellos tienen la disposición de conformarse con una profesión de esta naturaleza, ¿qué tanto estamos haciendo para que sean unos buenos maestros? No estamos hablando de condiciones socioculturales y económicas. Sí. Es, digamos, la parte del primer capítulo. Ahí, ¿qué otro dato sería importante, Margarita? En esta primera parte. ¿Qué otro dato sería en esta primera parte? Y también, ¿qué diferencia habría, por ejemplo, con los otros estudios que ustedes han hecho de otros estudiantes, en el caso de la pedagógica o de los que conocen de la UAM o la UNAM? Bueno, uno de ellos es en lo que ya mencionó Tere, que es si hay una diferencia en términos de capital social, importante, o sea, se muestra ahí cómo tienen condiciones, digamos, un poco más adversas si los comparamos con los estudiantes universitarios. Hacemos una doble comparación al interior de la investigación. Por una parte, comparamos las escuelas públicas con las escuelas privadas, normales. Y entonces ahí hay una primera diferencia de los chicos que van a las escuelas públicas de los que van a las escuelas privadas. Y la segunda comparación es con relación a otras instituciones de educación superior. Entonces ahí hay también una diferencia y sale muy, digamos, contrastante este dato que decimos, ¿no? Porque no tienen condiciones adecuadas para el estudio en sus casas, pero tampoco las tienen en las instituciones. Y yo creo que eso es algo muy importante. Pero otra cosa que resulta interesante de trabajar más es cómo, a pesar de estas condiciones adversas, digamos, el apoyo que tienen de parte de la familia es fundamental, ¿sí? Es algo que ellos destacan muchísimo y que están listos para permanecer en las instituciones, y también el alejamiento, como decía Tere, de la tradición normalista. Existe más tradición, digamos, de normalista entre los estudiantes de las escuelas privadas, de las normales privadas, que de las públicas. Eso también es algo interesante, ¿no? Y que sí, digamos que se ha perdido. Un dato que también es relevante, pero que es muy parecido, ahí sí, muy parecido a muchas otras instituciones de educación superior, es la escolaridad de los padres. O sea, y eso es importante señalar. Seguimos, a estas alturas, seguimos viendo como
como una característica de la educación superior, es que los chicos que están ahora ahí son primera generación de sus familias que llegan a la educación superior. Este dato lo empezamos a registrar a finales de los 80, ¿no? Aquí mismo, y en las normales sigue este dato prevaleciendo, ¿no? Bien. Tere, hay otro capítulo que se refiere a hábitos de estudio y prácticas escolares, Sí. ¿no? Y aquí tenemos como referente un estudio de Adrián de Garay, ¿no? De la NUYES, precisamente sobre hábitos de estudio y prácticas. ¿Encontramos alguna diferencia con este tipo de trabajo? ¿Hay características muy específicas de los estudiantes normalistas? Sí, sí hay diferencias porque bueno, hay elementos que son similares, ¿no? Hay recursos, esta exploración que se empieza a hacer, primero hay que señalar sobre estas prácticas, es el modo en cómo empezamos a utilizar herramientas o inducimos a los alumnos que utilicen herramientas para acceder a la información y procesar la información. En el caso de los estudios que ha hecho Garay en las universidades públicas, él ha mostrado cómo hay como una tendencia de trabajo de hacer resúmenes, marcar textos, sacar ideas principales, etcétera, como recursos técnicos que se van utilizando para acceder a la información. Nosotros ampliamos otros recursos de exploración, como las características que piden, cuáles son las características de lo que les piden los docentes de sus trabajos a los estudiantes. Ampliamos para poder explorar si en los ejercicios que les piden los profesores hay algunas habilidades de carácter cognitivo, como la comparación, la diferenciación, la toma de postura, el debate, etcétera, de tal manera que pudiéramos profundizar más en si se ejercen otro tipo de herramientas que resultan ser básicas, sobre todo para alguien que, además de incursionar en el trabajo académico, va a ser un docente, ¿no? Ese es un rubro que es interesante del trabajo que nosotros hicimos. Y vamos encontrando que sí hay diferencias entre los hábitos que están instalados en las escuelas normales frente a los que están instalados en las instituciones de educación superior, porque en el caso de las instituciones de educación superior se diversifican mucho las herramientas, aparece el uso de bibliografía muy especializada, el uso de biblioteca como referencia para los trabajos, y en el caso de las escuelas normales no. O sea, tanto en las públicas como en las privadas se circunscriben sus prácticas a las antologías que ya están delimitadas por parte de la Secretaría de Educación, ¿no? Que orienta el plan de estudios, y hay poco trabajo de exploración y de investigación sobre los temas que se revisan a través de, por ejemplo, revistas especializadas, cosa que sí se nota muchísimo más en las instituciones de educación superior, que hay como este hábito de referir a textos ya más especializados y actualizados, aun cuando se trabajen textos convencionales o clásicos de la temática que estén trabajando, ¿no? Entonces eso yo creo que son de los aportes interesantes en ese rubro. Bien, hay otra parte que se refiere a las prácticas pedagógicas de los estudiantes, Margarita. Sí, así es. Esa parte también resultó muy es relevante, yo creo, precisamente por la reforma que se da en el plan de estudios del 96, ¿no? En casi todas las normales. Ahí lo interesante es constatar cómo no existe una articulación entre la escuela normal y las escuelas donde los chicos realizan sus prácticas, ¿sí? Esa es una constante en todas las carreras, y entonces esto dificulta el trabajo de los chicos en términos de sus prácticas. No hay un seguimiento o una tutoría, como está señalado en el plan de estudios, para los chicos que están haciendo sus prácticas. Y yo creo que ahí yo le pediría a Tere que comentara específicamente sobre esa parte. A mí me gustaría redondear un poco la anterior, que tiene que ver también con estas condiciones que tienen los chicos para el estudio y los recursos que tienen a disposición, etcétera. Creo que se complementaría con, además de lo que señaló Tere en términos de cómo trabajan, qué les piden, qué recursos tienen en las escuelas, etcétera. Esta parte, creo que todos, en términos generales,
lo que creo es que no se propicia un ambiente de trabajo, llamémoslo universitario, más universitario en las escuelas, ¿no? Porque no hay esta promoción a ciertas actividades que no solamente son actividades culturales, ¿no? Sino que son, por ejemplo, de conferencias, de debate, de foros, etcétera, y que los chicos no salen de las escuelas, por ejemplo, es totalmente endogámico, no salen de las escuelas ni para ir a otra biblioteca, o sea, solamente van a la biblioteca de su escuela, ¿sí? No van a otras bibliotecas, no acuden a eventos académicos en otras instituciones que no sean los generados por las propias escuelas normales. Entonces, me parece que eso es como el cierre, ¿no? No hay este ambiente y que justo los chicos lo están demandando, ¿no? Y entonces, bueno, esa me parecía que cerraba la parte que le has preguntado a Tere acerca de los hábitos, ¿no? Y sobre eso mismo, por ejemplo, hay una concepción que señala que la escuela normal o el normalismo es una profesión de Estado. ¿Esto tendría que ver con esto o ya es por una condición muy particular de las propias instituciones, de las propias escuelas normales? Yo creo que hay toda una tradición, que hay ciertas prácticas que se dan en las escuelas normales y que sí que se han como cerrado, ¿no? a otros aspectos, pero también creo que del otro lado, ¿no? como señala Aurora, tampoco nos hemos preocupado demasiado por entrar a ver qué es lo que pasa con estos estudiantes, ¿no? Pues sí creo que es muy endogámico, sí creo que hay una resistencia y por eso es mucho más es digno de mención, pues, que en este momento se haya abierto como para que podamos entrar a verlos en la misma. Es que los hemos invisibilizado, que están no visibles. Exacto. Y que hay que visibilizarlos. Sí, pero de las dos partes, ¿no? Tanto de las escuelas normales hacia afuera como los que estamos afuera, igual. No, siempre se ha trabajado la profesión docente y la práctica docente, etcétera, pero ¿quiénes practican esto? Desde esta perspectiva creo que no se ha hecho, ¿no? Sobre las prácticas pedagógicas. Sí, es que eso es interesante. Yo creo que algo que es interesante señalar es que lo que en este libro estamos mostrando es desde las voces de los alumnos, lo que los alumnos señalan, ¿no? Y los alumnos dicen que la experiencia que ellos tienen para desarrollar sus prácticas pedagógicas no tienen el acompañamiento que requieren. O sea, este acuerdo establecido entre las escuelas normales y las escuelas donde van a desarrollar sus prácticas, no hay como este seguimiento de qué es lo que van a hacer ahí, en términos de su propia formación, porque a lo largo del plan de estudios viene muy claro los alcances que tiene en cada grado, ¿no? Entonces, en algunos casos… anexos, ¿no? Que tienen que ver con las prácticas, sí. Yo digo, más o menos bien elaborados, ¿no? Está prescrito en el plan de estudios qué tendría que hacer, ¿no? En unos primeros niveles es observación, en otros entra a hacer un análisis de la práctica de los docentes y participa con ellos, o sea, hay como una gradual implicación en el tipo de actividades que desarrollan los estudiantes a lo largo de la carrera en sus prácticas dentro de las escuelas. Y esto no opera en la práctica. Digamos que hay profesores que por su interés personal acompañan a los estudiantes, pero no es una constante, ¿no? A tal grado que en la encuesta los estudiantes dicen que no se sienten acompañados, que no están claras las tareas que ellos tienen que realizar y cuáles son las que realizan los docentes, ¿no? En muchos casos los docentes de las escuelas ven que llega el practicante y se desafanan del grupo, en otras los utilizan como ayudantes nada más de determinadas cosas que tienen que ver con la disciplina o con el trabajo de materiales, etcétera. Entonces, como que no está preciso qué practican, ¿no? En la vía práctica, porque en la prescripción del plan de estudios sí está establecido. ¿No? Bien, ya estamos terminando, sí. Pero yo quisiera que muy rápidamente me dijeran de este estudio exploratorio sobre los estudiantes de las escuelas normales, ¿qué recomendaciones se pueden derivar de este trabajo? Bueno, muy breve. Están ahí más o menos esbozadas en el texto, pero bueno, a grandes rasgos una recomendación es mejorar las condiciones de infraestructura
de las escuelas normales, que facilitará mucho más esta permanencia y este trabajo dentro de la escuela. La otra es fomento justamente al intercambio, a la apertura y la asistencia de los chicos a una vida más universitaria. Y la otra tiene que ver con esto que señaló Tere. Me parece que el punto es las prácticas, los hábitos de estudio, que sí hay que hacer muchas cosas para favorecer que los chicos avancen en esas tareas, y que sí se relaciona mucho con la infraestructura y las prácticas de los docentes, que eso forma parte de... Yo creo que impulsar un clima institucional que favorezca una apertura de las escuelas normales. También creo que hay una lógica administrativa que ahoga mucho el trabajo. Por ejemplo, los docentes están muy sometidos a un horario y a la firma del horario, entonces si salen de la escuela, es mal visto que salgan de la escuela con los alumnos en términos administrativos, ¿no? Muchos son hasta sancionados por ello, porque hay como esta idea que estar presente ahí es lo importante. Entonces hay elementos de carácter de gestión, que también administrativos, que también no favorecen que haya esta búsqueda de clima más de intercambio, ¿no? Y de salir y entrar de la institución, ¿no? Entonces yo creo que ese es también otro de los elementos que puede leerse y que aparece incluso en términos de las recomendaciones. De las recomendaciones. Finalmente, ¿habría alguna devolución de este tipo, digamos, de estudio hacia la comunidad de los estudiantes y los académicos normalistas? Sí la hubo. ¿Sí la hubo? Sí la hubo. Una vez que terminamos de hacer el estudio, primero hicimos una presentación de los hallazgos en la DGNAM, con los directores de las escuelas, con las autoridades de la DGNAM, y a partir de ahí, para poderlo socializar mucho más, se decidió hacer algunos pósters conteniendo los datos que nos parecían como más relevantes para los chicos, ¿no? Para que se vieran en estos datos. Y bueno, lo que obtuvimos después fueron referencias de parte de académicos de las discusiones que se generaron en sus escuelas a partir de estos pósters, ¿no? De cómo los chicos estuvieron participando con ellos, con maestros y académicos y estudiantes, discutiendo sobre esto, ¿no? Esa fue una forma de volver. Pues muchísimas gracias, Margarita y Tere. Estuvimos en la presentación del libro Condiciones socioculturales en la formación de docentes para la educación básica. Muchísimas gracias y esperamos su presencia en nuestra próxima emisión. Gracias, hasta luego.